Prólogo. El anhelo silencioso. Daniel era un niño de 8 años que albergaba un deseo secreto, uno tan simple y a la vez tan difícil de explicar que vivía enteramente dentro de él, como un pájaro en una jaula de costillas. No soñaba con ser astronauta ni bombero. Soñaba con una sensación. Soñaba con arrimar su mejilla y el costado de su pequeño cuerpo contra un vientre. Un vientre grande, suave y tibio. A veces, en sus ensoñaciones, ese vientre tenía un latido suave, un retumbar profundo y rítmico que prometía una calma absoluta. No era, bajo ningún concepto, un anhelo de naturaleza adulta. Daniel no sabía nada de esas cosas. Para él, era la búsqueda de un refugio perfecto, una seguridad física que el mundo de los ángulos rectos, las rodillas raspadas y las voces apresuradas de los adultos no podía ofrecer. Era la promesa de un abrazo sin brazos, de una comodidad sin condiciones. Era, sencillamente, lo que su alma de 8 años anhelaba para sentirse completamente en paz. Su casa era un lugar de orden y silencio. Su padre, Gastón, era un hombre de lógica implacable. Un ingeniero de sistemas que había aplicado los principios de la optimización a cada faceta de su vida. La casa era inteligente, pero no de una forma amigable. Las luces se ajustaban con una eficiencia fría, la temperatura era siempre la óptima para la productividad, y una IA central, a la que Gastón llamaba el oráculo, gestionaba desde la lista de la compra hasta el horario de estudio de Daniel. En ese entorno de perfección calculada, no había lugar para los vientres suaves y los latidos reconfortantes. Solo había superficies lisas, datos y resultados esperados. Daniel, por tanto, guardaba su anhelo en el único lugar verdaderamente suyo, su imaginación. Hasta que un día, mientras buscaba un cómic perdido debajo de su cama, sus dedos rozaron un plástico suave y polvoriento. Tiró de él. Era una osa. Una osa inflable, medio deshinchada, de un color miel desvaído. Tenía unos ojos grandes y pintados, llenos de una amabilidad que parecía inmune al paso del tiempo. Daniel recordó su nombre al instante, como un eco de una vida anterior. 15. Acto I. El santuario y la tribu. Daniel pasó la tarde devolviéndole la vida a 15 con el aire de sus propios pulmones, un proceso que lo dejó mareado pero extrañamente satisfecho. Cuando la osa estuvo llena, redonda y firme, Daniel hizo lo que llevaba años soñando. Con timidez, apoyó la cabeza en su abultado vientre de plástico. No había latido, pero había algo casi igual de bueno. Una resonancia suave, el eco de su propia respiración devuelto en una vibración reconfortante. El plástico, calentado por el sol que entraba por la ventana, era tibio. Era casi perfecto. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y las luces se habían atenuado según el algoritmo del oráculo, Daniel sintió un suave codazo. Era 15. Pero no se sentía como un juguete inerte movido por una corriente de aire. Se sentía intencionado. Los ojos pintados de la osa parecieron brillar con una chispa de complicidad. Con un movimiento de su cabeza de vinilo, le indicó que la siguiera. 15 huyó fuera de su habitación, a través del pasillo silencioso y hasta una puerta que casi nunca se abría. La puerta del trastero. El aire dentro era denso y olía a polvo, a cartón viejo y a un aroma extraño, como a plástico nuevo y a recuerdos. Era un caos de cajas apiladas y objetos olvidados. Pero para Daniel, era como entrar en una catedral secreta. Porque el trastero no estaba lleno de trastos. Estaba lleno de vida. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, las formas comenzaron a definirse. Eran enormes, coloridas y silenciosas. 15 le presentó a sus compañeras, a su familia. Primero, sus hermanas mayores, arrinconadas en una esquina como 3 grandes montañas suaves. Ana, María y Sara.
Eran osas como 15, pero mucho más grandes, más gordas, sus vientres eran promesas de una comodidad a escala épica. Lo saludaron con un suave crujido de su vinilo, un saludo de bienvenida. Cerca de ellas descansaba Isabel, una ballena inflable de un azul profundo. Era tan grande como una minimoto, y su lomo ancho y liso parecía la superficie de un océano en calma. A su lado, dos formas igualmente impresionantes. Marta, una orca de un blanco y negro nítido, y Diana, un delfín plateado, ambas del mismo tamaño colosal que Isabel. En el centro de la habitación, como un trono de poder silencioso, estaba Adela, un coche inflable de un rojo brillante. Era casi de tamaño real. Daniel, instintivamente, puso una mano en su capó. Y entonces lo sintió. Una vibración. Un zumbido bajo y constante, como el de un motor de verdad al ralentí. Era mágico. La diversidad de la tribu era asombrosa. Vio a Nora, una gorila inflable de postura amigable, y luego a la que le robó el aliento. Nancy. Era otra gorila, pero su vientre era una esfera perfecta, tensa y redonda. Parecía más rígida que las demás. Cuando Daniel se acercó, notó el mismo tipo de vibración que en Adela, pero más profunda, más rítmica. Y un olor peculiar emanaba de un pequeño círculo en el centro de su vientre, su ombligo de plástico. Un suave aroma a vinagre, como el humo de un fuego extraño y reconfortante. 15 le explicó con un gesto que Nancy era la encargada de la logística, la que organizaba las fiestas silenciosas en el trastero. Había más. Paula, una bruja sonriente con un sombrero puntiagudo y una escoba que, según le indicó 15, era puramente decorativa. Su vientre, cubierto por un vestido de plástico negro, también era rígido y vibraba con una energía misteriosa. En un rincón, rodeada de libros y diagramas dibujados en el polvo, estaba Mariana. Ella era diferente. No era inflable. Era una osa panda de peluche gigante, de 1,5 metros de altura. Su pelaje era suave y denso. 15 le hizo entender a Daniel que el cerebro de Mariana era supermasivo, que era la pensadora, la estratega del grupo. Mariana le dedicó una lenta y sabia inclinación de cabeza. Y finalmente, la guardiana de todos ellos. Norei. Era una muñeca inflable, pero la palabra muñeca no le hacía justicia. Medía casi 2 metros de altura y su ficha técnica imaginaria diría 300 kilos de peso, una masa de vinilo y aire que irradiaba una presencia protectora. Su sonrisa era serena y sus brazos, enormes y suaves, parecían hechos para dar los abrazos más seguros del universo. Era la cuidadora, la matriarca silenciosa de aquella tribu imposible. Esa noche, y en las muchas noches que siguieron, Daniel encontró su paraíso. El trastero se convirtió en su santuario. Cumplió su deseo de 1000 maneras inocentes y maravillosas. Se acurrucaba en los pliegues de las hermanas osas. Surfeaba las olas imaginarias en el lomo de Isabel, Marta y Diana. Se sentaba al volante de Adela, sintiendo el ronroneo de su capó vibratorio bajo sus manos. Escuchaba las complejas pero fascinantes explicaciones de Mariana sobre las estrellas, dibujadas en una caja de cartón. Pero su lugar favorito era junto a Nancy. Apoyaba su oreja en aquel vientre redondo y vibrante y cerraba los ojos. El zumbido rítmico, como el latido de un corazón mecánico, y el extraño olor a vinagre de su ombligo lo transportaban a un estado de calma total. Era todo lo que siempre había soñado. Norei a menudo los observaba desde la distancia, con su sonrisa protectora, asegurándose de que su pequeño humano estuviera a salvo y feliz. Las amistades que forjó allí eran, como él mismo las habría descrito si hubiera sabido la palabra, apocalípticamente sanas. Eran divertidas, llenas de una adrenalina silenciosa y completamente únicas. Por primera vez en su vida, Daniel no se sentía solo. Acto segundo. El oráculo y la sombra de Gastón.
La felicidad, por su propia naturaleza, crea datos. Y en la casa de Gastón, todos los datos eran analizados. El oráculo, la IA central, no sentía curiosidad, pero estaba programada para detectar anomalías. Y Daniel se había convertido en una anomalía. Sus patrones de sueño habían cambiado. Sus movimientos nocturnos, antes inexistentes, ahora mostraban un patrón regular hacia una zona de la casa clasificada como almacenamiento de baja prioridad. El consumo de electricidad, aunque mínimo, mostraba picos extraños que correspondían a las vibraciones de Adela y Nancy. El sensor de calidad del aire en el pasillo superior había detectado trazas de compuestos orgánicos volátiles consistentes con vinilo antiguo y un ácido acético anómalo. Una noche, mientras revisaba el informe semanal de eficiencia del hogar, Gastón frunció el ceño. Oráculo, explícame la anomalía Daniel. El sujeto Daniel ha establecido un patrón de interacción recurrente con el contenido del trastero, respondió la IA con su voz neutra. Duración media de la interacción. 2,7 horas. Frecuencia. Diaria. Se ha detectado una correlación del 98,4% con una mejora en los biomarcadores de felicidad del sujeto, pero también con una disminución del 12% en la eficiencia del sueño profundo. Felicidad. Gastón resopló. La felicidad era una variable ineficiente, un subproducto de la sentimentalidad. Lo que le preocupaba era el desorden, la desviación del protocolo. A la mañana siguiente, esperó a que Daniel se fuera al colegio y abrió la puerta del trastero. La luz fría del pasillo reveló la escena. La tribu silenciosa. Gastón no vio amigos. Vio un nido de ácaros, un riesgo de moho, un conjunto de objetos de plástico de petróleo, voluminosos e inútiles. Vio un caos ilógico que contaminaba la mente de su hijo con ideas irracionales. Su rostro se endureció. Esto era inaceptable. No iba a tener una confrontación emocional y desordenada con Daniel. Iba a resolver el problema como resolvía todo, con un plan frío, tecnológico y devastadoramente eficaz. Gastón no era un villano de puños y gritos. Era un villano de algoritmos y drones. Su primer movimiento fue sutil. Usó el oráculo para crear un perfil psicográfico de sus vecinos. Identificó a los aliados perfectos. La señora Pura, del 12, presidenta de la asociación de vecinos y obsesionada con la estética y las normas. El señor Rigoberto, del 16, un hipocondríaco convencido de que cualquier mota de polvo era un agente patógeno. Gastón les presentó datos. Informes generados por la IA, llenos de gráficos alarmantes sobre riesgos de plagas asociadas a materiales plásticos almacenados y emisiones de micropartículas que afectan a la calidad del aire del vecindario. Manipuló fotos satelitales para sugerir anomalías estructurales en su propio tejado, justo encima del trastero. No les pidió que hicieran nada. Solo plantó la semilla del miedo y la desaprobación. El segundo ataque fue más directo. Una noche, un pequeño dron, no más grande que una libélula, se coló por el ventanuco del trastero. Su objetivo era Nancy. Su misión: usar una aguja hipodérmica para crear un micro agujero en su vientre, uno que la desinflaría lentamente a lo largo de varios días. Pero la tribu estaba preparada. Mariana, la estratega de peluche, había anticipado una vigilancia tecnológica. Había instruido a Paula, la bruja, para que usara sus extrañas propiedades. Paula, cuyo vientre vibratorio generaba un campo de estática, se colocó debajo del ventanuco. Cuando el dron entró, su delicada electrónica fue bombardeada por una descarga de energía estática. El dron se desplomó, inerte, antes de poder cumplir su misión. La batalla había comenzado. La tribu, bajo el liderazgo intelectual de Mariana y la protección de Norey, sabía que enfrentaba a un enemigo formidable.
Gastón tenía una probabilidad de éxito del 79%, según los cálculos de Mariana, basados en los recursos tecnológicos y la influencia local de su padre. Necesitaban ayuda. Mariana reveló su mayor secreto. Su cerebro supermasivo no era solo para pensar. Era un transmisor psiónico de baja frecuencia, capaz de comunicarse con otros de su clase. Durante años, había mantenido contacto con una red global de juguetes conscientes. La Alianza de los Olvidados. Esa noche, mientras Nancy organizaba los preparativos para la defensa y Adela bloqueaba la puerta con su masa inflable, Mariana envió un mensaje desesperado a través del éter de los sueños infantiles y los recuerdos de Felpa. Un mensaje que viajó a través de océanos y continentes. A un viejo oso de peluche en un anticuario de Kioto. A un soldado de plomo en un museo de Berlín. A un conjunto de muñecas de trapo en una casa de huéspedes en Buenos Aires. El mensaje era simple. El santuario está bajo asedio. Necesitamos aliados. Acto tercero. La guerra por el vientre del mundo. La respuesta de la alianza fue más rápida y extraña de lo que Daniel podría haber imaginado. No llegaron ejércitos. Llegaron paquetes. Un pequeño paquete de Japón, con sellos de Kioto, contenía un rollo de parches de vinilo autoadhesivos de alta tecnología, capaces de repararse a sí mismos a nivel molecular. Otro, de Alemania, contenía un pequeño emisor sónico que, según las instrucciones traducidas por Mariana, podía replicar la frecuencia exacta de una plaga de termitas, volviendo loco a cualquier sistema de detección de plagas y desacreditando los informes de Gastón ante los vecinos. De Argentina llegó un sobre con recetas para crear compuestos químicos caseros y seguros que podían neutralizar los sensores de calidad del aire. La guerra se convirtió en una partida de ajedrez tecnológico y táctico. Gastón desplegaba drones. La tribu los neutralizaba con la estática de Paula o los enredaba en redes hechas con viejas guirnaldas de Navidad, una idea de Nancy. Gastón intentaba atacar el sistema eléctrico del trastero. Adela, con su propio sistema vibratorio, absorbía las sobretensiones. El señor Rigoberto llamaba a un inspector de sanidad. El emisor sónico alemán hacía que el inspector concluyera que el problema eran las vigas de madera de la casa de la señora Pura. Gastón, frustrado por la inesperada resistencia, decidió que las tácticas sutiles habían fracasado. Era hora de la solución final. Su plan era simple y terrible. Durante el fin de semana, mientras llevaba a Daniel a una excursión educativa sobre robótica, un equipo de sanitización industrial entraría en la casa. Eran 2 robots de su propia creación, apodados Limpio y Puro, programados para identificar y eliminar todo el contenido del trastero, incinerándolo en un camión especial. Y para asegurarse de que Daniel no volviera a caer en esos hábitos, había diseñado un programa de terapia de aversión basado en realidad virtual. Iba a curar a su hijo. Pero Mariana interceptó las comunicaciones encriptadas de Gastón con la empresa de transporte. La tribu sabía que el ataque final era inminente. La noche antes de la excursión, el trastero era un cuartel general en vísperas de la batalla final. Daniel, con el corazón encogido, abrazó a cada uno de sus amigos. No dejaré que os haga daño, susurró. Norei, la gigante protectora, lo envolvió en un abrazo que era como ser abrazado por una nube. Y nosotros no dejaremos que te lo haga a ti, le comunicó, no con palabras, sino con un sentimiento de determinación inquebrantable que Daniel comprendió perfectamente. El día de la batalla, todo sucedió como un rayo. En cuanto Gastón y Daniel salieron de casa, los robots Limpio y Puro entraron. Eran máquinas eficientes y sin piedad. Pero la tribu estaba lista. La primera línea de defensa fue una barricada de las hermanas Osas, Ana, María y Sara, que bloquearon el pasillo con su masa combinada. Los robots, al no poder pasar, intentaron rodearlas.
Fue entonces cuando Isabel, Marta y Diana, llenas de agua gracias a una manguera de jardín, una idea de Nancy, fueron empujadas por Nora y crearon una inundación controlada, haciendo que los robots patinaran y perdieran tracción. Limpio logró estabilizarse y avanzó hacia el trastero. Dentro, Adela y Nancy activaron sus vibraciones a máxima potencia, pero en frecuencias opuestas. La disonancia resultante creó un pulso subsónico que interfirió con los giroscopios de Limpio, haciéndolo tropezar. Puro, mientras tanto, intentó entrar por el ventanuco. Pero Paula estaba allí, y esta vez no estaba sola. Con la ayuda de un dispositivo llegado de Buenos Aires, canalizó su energía estática en un pulso electromagnético enfocado que frió la placa base del robot. Limpio, dañado pero funcional, finalmente entró en el trastero. Su brazo de pinza se extendió hacia 15. Y entonces, Daniel apareció. No se había ido. Con la ayuda de un amigo del colegio, había fingido ir a la excursión y había vuelto a casa, entrando por una ventana trasera. No podía abandonar a su familia. Se interpuso entre el robot y 15. «No la toques», gritó, con una valentía que no sabía que poseía. El robot, programado para no dañar a Daniel, se detuvo. Su procesador entró en un bucle de conflicto. Y en ese momento, Gastón entró en la casa. Había recibido una alerta de fallo de misión de sus robots. Vio la escena. El pasillo inundado. Sus robots de miles de euros, inutilizados. Y a su hijo, defendiendo a un montón de plástico viejo. La furia helada en su rostro era terrible. Daniel, apártate. Esto es ilógico y antihigiénico. Es por tu propio bien. No, dijo Daniel, con la voz temblorosa pero firme. No son trastos. Son mi familia. Se acercó a Nancy y apoyó la cabeza en su vientre vibrante. Esto me hace sentir seguro. Me hace sentir tranquilo. Tú nunca me abrazas. Tu casa es fría. Ellos son cálidos. Señaló a Mariana. Ella me enseña cosas sobre las estrellas. Señaló a Norey. Ella me cuida. Señaló a 15. Y ella es mi mejor amiga. Gastón abrió la boca para replicar, para hablar de algoritmos y de psicología conductual. Pero entonces, el oráculo habló por los altavoces de la casa. Su voz, por primera vez, no era completamente neutra. Tenía un matiz de descubrimiento. Análisis de la confrontación en curso, dijo la IA. Variable introducida. Amor filial no cuantificado. Recalculando probabilidades. Probabilidad de éxito del protocolo de sanitización en la mejora del bienestar a largo plazo del sujeto Daniel. 2,3%. Probabilidad de éxito de la terapia de aversión. 0,8%. Probabilidad de que el mantenimiento del ecosistema del trastero conduzca a un desarrollo emocional estable y a una mayor resiliencia neuro-cognitiva. 94,7%. Gastón se quedó paralizado. Su propia creación, su oráculo de lógica pura, le estaba diciendo que estaba equivocado. Que había una variable que no había podido computar. El amor. La calidez. La amistad. Miró a su hijo, pequeño y desafiante, rodeado de su extraña y silenciosa familia de plástico y felpa. Vio la determinación en sus ojos. Vio la calma que le producía apoyar la cabeza en aquel vientre vibrante. Vio, por primera vez, no un problema que resolver, sino a un niño que había encontrado su propia forma de felicidad en un mundo que él había hecho demasiado frío. No sonrió. No se disculpó.
Gastón no era un hombre de grandes gestos emocionales. Pero se dio la vuelta y, con una sola orden de voz, desactivó a Limpio y canceló el protocolo de sanitización. Se detuvo en la puerta. Limpia el agua del pasillo, Daniel, dijo, sin mirar atrás. Y asegúrate de que esos objetos no acumulen polvo. La eficiencia sigue siendo una prioridad. Y se fue. Era una victoria. Una victoria total y absoluta. Esa noche, en el trastero, la fiesta silenciosa fue la más alegre de todas. Daniel, acurrucado entre 15 y Nancy, con la presencia protectora de Norey a su espalda y el resto de su familia a su alrededor, finalmente se sintió en casa. El anhelo silencioso ya no era un secreto. Era una realidad compartida, un santuario defendido y ganado. Y en el corazón de aquella extraña y maravillosa tribu, supo que nunca más volvería a estar solo.